noticia es noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Venezuela. Una doctrina militar netamente venezolana, pertinente a la realidad nacional, sin dependencia de dictados imperiales. Frase clave del discurso del presidente de la Nación a 212 años de la independencia de España ante las Fuerzas Armadas. Las analizamos en un contexto de nuevas agresiones contra el país bolivariano. En Noticia Colombia, en huelga de hambre permanece un grupo de jóvenes de la llamada primera línea del estallido social de 2021, encarcelados en el departamento del Valle del Cauca. Reprochan el olvido estatal y denuncian persecución judicial por parte del fiscal general de la Nación. Les contamos y profundizamos en sus luchas. En Noticia México, en Jalisco un grupo de madres que busca a sus hijos e hijas halló varias fosas clandestinas hasta ahora con 20 cuerpos. Una llamada anónima les dio las coordenadas. Les urge saber si allí están sus muchachos, pero necesitan más apoyo estatal. Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas del país. Les contamos. En Noticia Casi Comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, en el marco de los 212 años de independencia, el presidente de la Nación, Nicolás Maduro, destacó la lucha revolucionaria por la segunda independencia con un camino propio sin sometimiento a la Casa Blanca y sus aliados. Este miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó el desfile cívico-militar por conmemoración de los 212 años de la Declaración de Independencia y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde la Academia Militar. Durante el discurso, el mandatario nacional apuntó que el país está forjando su autodeterminación bajo un esquema de paz, unión nacional y valores patrióticos. Que es una historia viva, que está palpitando todavía en nuestra conciencia, en nuestro ser nacional, palpita en nuestro tiempo histórico. Toda esa fuerza corre por nuestra sangre y llena a nuestro pueblo y llena a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la fuerza espiritual para librar y ganar las batallas del siglo XXI por la independencia definitiva, por la independencia perpetua de este territorio llamado República Bolivariana de Venezuela. A su vez, exaltó el esfuerzo de los libertadores por dejar un país libre de dominación imperial y la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en mantener el territorio nacional libre de las botas injerencistas. La independencia de este tiempo histórico en que hemos vuelto a declarar ante el imperio norteamericano y ante los viejos colonialistas de Europa, hemos vuelto a declarar nuestra voluntad absoluta de que la República Bolivariana de Venezuela es y será para siempre una nación libre, soberana, independiente, digna y rebelde. Y no seremos sumisos a ningún imperio, ni hoy ni nunca, ni jamás. Sumisos nunca, libres siempre, colonia nunca, independientes por siempre y para siempre. En esta línea, el jefe de Estado denunció nuevos intentos de desestabilización a la nación por parte de grupos divisionistas en el acto de ascenso del personal militar de la Fuerza Armada Bolivariana este martes desde el Panteón Nacional de Caracas. Demuestra que tienen un plan otra vez. Lo vengo denunciando.
demuestra que tienen un plan para llevarnos otra vez a la violencia de las guarimbas, para llevarnos otra vez al tiempo de la intolerancia, del enfrentamiento, del conflicto inútil, de la división entre los venezolanos, y no lo vamos a permitir. Y el que se meta con la paz de la República debe tener la respuesta en la palabra clara, en la orden y en el mando claro de todo el liderazgo militar de Venezuela. Confío plenamente en nuestro pueblo. Confío plenamente en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Confío plenamente en la unión cívico-militar perfecta. La nación sudamericana libra una batalla contra el neocolonialismo, también desde el ámbito cultural. En 2013, el cineasta Luis Alberto Lamata dirigió la película venezolana Bolívar, el hombre de las dificultades, que reseña la lucha de los libertadores por la emancipación de América Latina. Venezuela se convirtió en el primer país de Hispanoamérica y el tercero de América que declaró su independencia. A sus 212 años de emancipación, el país enfrenta una serie de amenazas por parte de Washington, con la ejecución de 926 medidas coercitivas y unilaterales. Así vamos a entrar con el análisis de inmediato. Para ello nos acompaña Jean-Paul Mertz, es internacionalista, profesor universitario, nos acompaña desde Caracas, aquí en Venezuela. Profesor, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Los principales elementos del discurso del presidente obrero Nicolás Maduro respecto a los 212 años de la firma del Acta de Independencia se pueden resumir en identidad y dignidad. La identidad del venezolano, iniciada por el proceso independentista y que había sido rescatada de, digamos, lo que se ha denominado la larga noche neoliberal por el surgimiento del movimiento bolivariano revolucionario, iniciado por el comandante Chávez y mantenido por el presidente obrero Nicolás Maduro, y la dignidad en la que el presidente obrero Nicolás Maduro se refiere a no solamente la garantía del mantenimiento de esta independencia al nivel, digamos, formal, sino que también esta independencia se vea en no ser proclives a sufrir las distintas presiones que el imperialismo ha querido ejercer contra Venezuela casi desde el inicio de su proceso de liberación. Entonces, en ese sentido, él reafirma que la producción propia a nivel científico, a nivel de del uso de nuestras propias capacidades, es el camino para garantizar esta independencia, esta reafirmación de independencia con dignidad. Hay uno de los temas centrales que el presidente lo ha reafirmado durante esta jornada, profesor. Él ha dicho una doctrina militar netamente venezolana, pertinente a la realidad nacional, sin dependencia de dictados imperiales. Podríamos decir, interpretando además estas palabras del presidente Nicolás Maduro, que es un hecho inédito para América Latina que Venezuela haya asumido tener una doctrina militar totalmente distinta a la impuesta por Estados Unidos. Sí, bueno, en primer lugar, sabemos que desde el principio de la independencia, uno de los principales factores que ha impulsado es una tradición de libertad y de autonomía por parte de nuestra población. Es recogiendo esta tradición que nace una doctrina militar antiimperialista bolivariana, que es la que ha calado profundamente dentro de la identidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la mano con la unión cívico-militar que se ha gestado a través de una gran cantidad de situaciones que han permitido el vislumbrar esta colaboración como parte del proceso bolivariano revolucionario en Venezuela.
Y todo esto, el discurso de hoy, de la víspera del presidente Maduro, quiero pedirle que lo pongamos en un contexto, además, preelectoral, donde vemos nuevos actores de las distintas derechas, dentro y fuera de Venezuela, con estrategias de agresión al país. ¿A usted le sorprenden o es lo que siempre ha sucedido desde que el proceso bolivariano avanza, así que no habría sorpresas al respecto? Sí, en realidad la derecha en Venezuela y una parte de la oposición venezolana lamentablemente cede los principios patrios y evita tener, garantizar políticas de Estado en conjunto con el gobierno, sino que trata a toda medida de imponer un retroceso que niegue todo aporte de la revolución bolivariana. ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente dentro de lo que es la oposición venezolana se ha dado mucho una búsqueda de lo que es el financiamiento por parte de la oposición, por parte del extranjero. Y esto hace que en vez de mantener una postura patriótica, una postura proclive al mantenimiento de la independencia, buena parte de la oposición espere a que sus mayores financistas acuerden ciertas posturas y simplemente se pliega a las mismas. En este sentido, con la con la cercanía de las fechas electorales, simplemente de parte del imperialismo estadounidense y de los neocolonialismos europeos, se ha tratado de buscar aprovechar la celebración de elecciones en Venezuela para tratar de reimponer su agenda, sobre todo en el sentido de dictar a las leyes venezolanas qué hacer y qué no hacer respecto a las distintas personas que han cometido hechos delictivos en el pasado y que por tanto están, digamos, a nivel electoral, tienen restricciones. Entonces, que en ese sentido esperan tratar de presionar al gobierno bolivariano para que los candidatos más proclives a sus posturas se presenten independientemente de lo que dictan las leyes venezolanas. En particular, profesor, aquí además voy un poco más al detalle, en particular lo que sucede con la Contraloría. Desde la Unión Europea y desde otras instancias a nivel internacional, exactamente dicen que es que lo que se hace a través de la Contraloría, que es el ejercicio del control de lo público, no debería hacerse. Algo más traído de los cabellos que eso, pero a ese punto de nuevo los estamos viendo en los últimos días. ¿Cuál es su apreciación? Sí, efectivamente, en los gobiernos europeos subyace unos restos de una mentalidad neocolonial que lamentablemente, aún después de 212 años después de la independencia venezolana, pretende decirle al gobierno y al pueblo soberano de Venezuela qué debe o qué no debe hacer, y se convierte en una especie de intérprete de nuestras leyes, cuando en realidad esto es un acto eminente de injerencismo y que se debe al interés geopolítico de tratar de ubicar a personas proclives a ciertas agrupaciones de derecha, sobre todo ahora que también se viene un reciente proceso electoral en España. Tienen lamentablemente desde Europa una visión que supedita a la realidad política española la visión y el acercamiento de Europa a la realidad política latinoamericana, cuando en realidad esto está totalmente desfasado. Pero lamentablemente muchas veces desde ciertas autoridades europeas, por su visión neocolonial de la situación, se trata de ver esto así. Entonces, pareciera que se dividieran nuevamente los países independientes en qué fuera de influencia, qué país miembro de la Unión Europea le tocaría
entre comillas, ser, digamos, el intérprete de los procesos políticos de qué región. Por ejemplo, Francia en el África subsahariana, España en Latinoamérica, Inglaterra en los países de la Commonwealth y así. Bueno, ahora con el Brexit ya no tanto, pero igual se mantenía este tipo de divisiones. Y esto realmente es una manera muy simplista y muy de un pensamiento bastante que deja mucho de desear, de qué pensar respecto a lo que podría indicarse como un avance dentro de una Europa que todavía, cuyos gobiernos todavía no nos perciben como iguales. Y lo que vemos además en otras oportunidades, lo hemos planteado aquí en Es Noticia de Telesur, el quiebre del derecho internacional, que pareciera, después de tanto lucha para ello, pues que poco les importa. Ahora, profesor, en los últimos años vimos un títere de la Casa Blanca y también de otros aliados de Estados Unidos como Juan Guaidó. Ya Juan Guaidó pues realmente no es nadie dentro de Venezuela. Se sabe, además porque él mismo lo dijo, que se encuentra en Estados Unidos. ¿A quién entonces, ya que no tienen esta figura de gobierno fantasma, le apostaría el gobierno de Estados Unidos? ¿O no importa a quién, siempre y cuando haga lo que ellos dicen y se sometan a sus designios? Bueno, hay varias aristas a analizar respecto al interior de la oposición venezolana. Por ejemplo, el tema Guaidó. Yo, recuerdo que cuando la autoproclamación tuve la oportunidad de comparecer en este canal también e indicar hacia lo que se dirigía lo que es la creación de un gobierno fantasma y lo que eso podría traer, con el ejemplo lamentable de lo que sucedió en Libia en 2011, que también fue cubierto por este canal. Entonces, ¿qué ocurre? A nivel de lo que sería la actuación internacional frente a la oposición, se está esperando que haya como una especie de oposición ya que a través de cierto proceso se ponga como un orden respecto a quién la va a liderar. Sin embargo, hay distintos factores. ¿Qué ocurre? Juan Guaidó resulta una persona cercana a un político que está en estos momentos fuera del territorio del país, que es Leopoldo López, cuyo padre lamentablemente tiene unas vinculaciones con el fascismo, con el neofranquismo de cierto nuevo partido que en realidad esconde viejos políticos ahí en España y que usa esas vinculaciones con el franquismo y la ultraderecha para tratar de llevar una agenda que, digamos, representa una ruptura con todo lo que implica el proceso de retoma de identidad venezolana por parte del socialismo bolivariano. En este sentido, ellos están buscando tratar de generar una candidatura que implique una presión política y una concesión sobre Venezuela para el gobierno venezolano, para tratar de mostrar así una especie de éxito en sus campañas de presión que implican también digamos, la imposición de las recientes sanciones. Entonces, frente a esto, hay otros tipos de candidatos que están más vinculados a lo que sería los movimientos neoconservadores estadounidenses. Entonces, y otros, es decir, el imperialismo no tiene, digamos, tiene una agenda de sumisión contra el pueblo venezolano, pero difiere en sus distintos aristas respecto a quién apoyar y cómo hay una lucha de poder a lo interno tanto de Estados Unidos como en la correlación de fuerzas actual en Europa, sobre todo frente a los fracasos de la intromisión de Europa y de la OTAN en la situación en el este de Europa, en el Donbass y en Ucrania. Ocurre que esto genera a su vez una situación en la que no pareciera haber una orden directa más que
el único punto de unión es desestabilizar al gobierno bolivariano, y el único punto de unión parece ser tratar de mantener unas negociaciones, tanto a nivel interno como con el gobierno, que traten de tener como objetivo el aclarar qué partida dentro de las que tienen, digamos, su reflejo en la oposición venezolana, qué partida sería más fuerte, si la ultraderecha europea actual, el movimiento neoconservador estadounidense, la llamada ala liberal también estadounidense, o digamos se buscaría trataron de reimpulsar, digamos, una oposición un poco más tradicional como lo que es el Partido de Acción Democrática en Venezuela. Por ello, la situación resulta compleja, pero de todas maneras existe una presión fuerte para tratar de que, a pesar de esto, el acuerdo de buscar de que el gobierno bolivariano ceda frente a presiones externas dentro de su propia ordenamiento jurídico, dentro de sus propias leyes, para simplemente garantizar a estos actores que representan estas distintas modalidades del imperialismo, y así poder canalizar el flujo del financiamiento, porque es un financiamiento que no ha parado, pero que con la salida de Guaidó tiene, digamos, en estos momentos un importante debate al interno de la oposición, que lamentablemente, en vez de dirigirse, y en una fecha patria como esta, en vez de dirigirse al rescate de lo que serían los valores y la identidad venezolana, digamos, en concordancia con lo que ha llevado a cabo el gobierno bolivariano, se dirige a ver qué sector de la oposición resulta ser el intermediario entre el dinero del imperialismo y las acciones desestabilizadoras en el país. Y el dinero saqueado al pueblo de Venezuela, pero con todo esto que usted nos dice y lo analiza, se les olvida un asunto fundamental, profesor, con esto lo despido, y es que todas sus estrategias han fracasado. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, en huelga de hambre permanece un grupo de jóvenes de la llamada primera línea del estallido social de 2021, encarcelados en el departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Palmira. Reprochan el olvido estatal y denuncian persecución judicial por parte del fiscal general de la Nación. Les contamos y profundizamos en sus luchas al volver en Es Noticia. Hacia la industrialización del litio. El gobierno nacional firma 2 convenios con los gigantes de esta industria en el mundo para el desarrollo del litio boliviano. Estamos consolidando el proceso industrializador de nuestro país. Vamos a continuar trabajando por darle esa certeza a la economía boliviana y por lo tanto a la población de que aquí hay un gobierno que trabaja por la economía boliviana, y aquí están los resultados que hoy presentamos a Bolivia y al mundo entero. Somos el gobierno de la industrialización. En Noticia Colombia, este miércoles cumplen 6 días en huelga de hambre. Varios jóvenes de la llamada primera línea, detenidos durante el estallido social en 2021, exigen al gobierno la instalación de una mesa de diálogo. Desde agosto de 2022, los presos del estallido social que se encuentran en la cárcel de Palmira, Valle del Cauca,
han realizado 3 huelgas de hambre. El pasado 30 de junio inició la más reciente. 8 de estos jóvenes partícipes de las protestas contra el gobierno de Iván Duque en Bogotá y otras ciudades están dispuestos a mantenerse en huelga de hambre hasta que se concrete una mesa de diálogo con el gobierno, al reconocerse como actores y actoras no armados del conflicto social y político colombiano. Hemos pedido interlocución con el gobierno, pero también dentro de esa interlocución venimos proponiendo para nuestra excarcelación la salida de la vía política. Consideramos en muchos de los casos que nuestra salida debe verse desde la mirada política y no desde la mirada penitencial criminal, porque muy alejados sí estamos de ella. A través de un comunicado, el llamado proceso colectivo Jonathan Sabogal, prisioneros políticos del estallido social, solicita garantías de derechos básicos, protección de sus vidas y de sus familias durante su permanencia en prisión y post-excarcelación, así como el reconocimiento como prisioneros políticos del estallido social. Están dispuestos a presentar sus relatos para esclarecer lo ocurrido en el estallido social y cerrar ese capítulo. Ellos integraban la llamada primera línea en las manifestaciones. Durante varios meses, repelieron los violentos ataques del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía. Porque dentro de nuestra teoría y de lo que vivimos, eso simplemente fue un laboratorio de guerra urbana asimétrica contra el pueblo colombiano, direccionado desde lo que se considera un desgobierno como el de Duque, pero que simplemente ya venía orquestándose y preparándose desde años anteriores. Cuando nosotros pedíamos diálogo, simplemente dieron balas. Según cifras de las ONGs, Temblores e Indepaz, entre 28 de abril y el 7 de mayo de 2021, se registraron 963 detenciones arbitrarias. Fueron capturados por supuestamente participar en actos violentos y de terrorismo. En este sentido, voceros de los manifestantes investigados denuncian que son víctimas de criminalización y del asedio judicial del fiscal Francisco Barbosa para mantenerlos encarcelados y o procesados. Acusados y acusadas de concierto para delinquir, lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos, fabricación de sustancias y objetos peligrosos. Es un montaje judicial que busca criminalizar tanto la defensa de los derechos humanos como la protesta social. El Centro de Derechos Humanos del Pacífico informó que la valoración médica realizada a quienes participan de la huelga de hambre arrojó síntomas como decaimiento en los signos vitales, presión baja, deshidratación y glucometría baja. Aún no reciben respuesta ni comunicación del gobierno nacional. En diciembre de 2022, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto para otorgar la libertad a varios de estos jóvenes ilegalmente capturados en 2021, que contemplaba nombrarlos gestores de paz. En marzo de este año, el mandatario anunció que 5 fueron liberados. Un juez de control de garantías en Popayán, capital de Cauca, donde estaban recluidos, ordenó su salida. Allí los hechos. Vamos al análisis de inmediato. Para ello nos acompaña Gloria Silva, es abogada, defensora de derechos humanos, de presos políticos, miembro del equipo jurídico Pueblos. Nos acompaña desde Bogotá. Gloria, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo para todas y todos y un agradecimiento por este espacio que se nos da de análisis, de compartir pues de nuestras reflexiones alrededor del tema. Muchas gracias. Gloria, ¿cuál es la situación jurídica? Primero quiero preguntarte de esto, de los chicos que están en huelga de hambre en la cárcel de Palmira. Bueno, la situación jurídica es variada, digamos, porque pues todas estas personas se han encontrado en la cárcel de Palmira en razón a los procesos de judicialización. Sin embargo, pues estos procesos se encuentran en estados diversos, pues de acuerdo con la reglamentación procesal penal en Colombia. Algunos están sometidos aún a una medida de aseguramiento, otros están en proceso de juicio en el marco de audiencias preparatorias, es decir, los estados procesales son diferentes, pero pues hasta el momento se están enfrentando todavía todo este proceso de judicialización sin que se haya emitido pues hasta el momento condena alguna. Sí, Gloria, ¿qué sucedió con la lista que se había entregado en distintos departamentos de Colombia con respecto a los jovencitos que estaban de la llamada primera línea dentro de las cárceles, la mayoría de ellos del Valle del Cauca y en particular de su capital, Cali? ¿Estos jovencitos que están en la cárcel entraron a esa lista?
Pues esa, digamos que ha sido como una de las grandes dificultades que se ha tenido para la materialización de las figuras de los voceros o gestores de paz, que también se asocia pues en el marco de toda la normatividad de la ley de paz total. Sí, la dificultad pues ha tenido como distintos matices en la medida en que en la mayoría de los casos, aunque se presentaron estos listados que desde las organizaciones de derechos humanos e incluso algunas autoridades se remitieron como las situaciones jurídicas de cada uno de ellos, cuáles eran los cargos que se le imputaban, y adicionalmente se certificaron su calidad de liderazgo social en los distintos procesos organizativos a los que pertenecían. Pues ha habido distintas interpretaciones pues, que llevó al traste que se concretaran las libertades y pues se restringiera sustancialmente dicha función de vocerías de paz que fueron otorgadas. Entonces varios de ellos fueron certificados por organizaciones sociales, pues no se les otorgó dicha condición, y a la gran mayoría no se les otorgó la libertad, pues limitando o restringiendo dicha función que se pretendía pues otorgárseles. De hecho, lo que hemos visto en la nota que nos precedía y también con respecto a otros casos es no solamente la persecución judicial en la figura específica del fiscal general de Colombia, sino también del olvido por parte del Estado. ¿Qué le precisan ellos, abogada? ¿Qué le dicen ellos? Sí, pues lamentablemente parte de las circunstancias o todas las situaciones que se han presentado frente al tratamiento de los casos como presentados en el marco de la protesta social, pues denota un lamentable olvido, ¿no? En varios sentidos. Pues en primer lugar, pues toda la inquina con que la Fiscalía General de la Nación ha actuado, ¿sí? A través de distintos mecanismos, como por ejemplo el abuso de la detención domiciliaria, de la detención preventiva, establecimientos de reclusión, cuando en la mayoría de los casos esta no se requería, no era necesaria. Se fundamentaron, digamos, a través de los abogados defensores como distintos argumentos y elementos de pruebas que daban cuenta de que se trataba de personas con arraigo social, con arraigo familiar, y aún así pues se adoptaron estas medidas que fueron las más gravosas para la integridad y la libertad de ellas y ellos. De otro lado, pues lamentablemente, digamos, como toda la regulación de las vocerías de paz fue insuficiente, y esto conllevó a que desde ahí pues se pegaran de alguna forma los despachos judiciales para negar esta posibilidad a estos jóvenes y mantenerlos en privación de la libertad o en detención domiciliaria, en ambos casos en condiciones de bastante precariedad. Y se observa que hay un evidente bloqueo del proceso judicial para que no prosperen los casos, para que estos chicos no recobren su libertad, abogada. La situación con los procesos judiciales es bastante compleja, en la medida en que, aunque la ley establece una serie de prerrogativas o garantías constitucionales, como hablar, por ejemplo, del derecho a la defensa, del derecho a la contradicción, pues lo que sucede en la realidad es que el sistema judicial en Colombia se encuentra privatizado. ¿Esto qué significa? Que el Estado cuenta con todo un andamiaje, con una institucionalidad que tiene la capacidad y además el poder de adelantar investigaciones e incluso elaborar montajes judiciales, presionar a testigos para que declaren en contra de estos jóvenes, o incluso presionar a los mismos jóvenes para que para solucionar su propia situación jurídica declaren en contra de sus compañeros y compañeras de proceso. No son las mismas condiciones con las que cuentan personas que han llegado a la cárcel justamente porque reclamaron sus derechos. La defensa es absolutamente costosa, sí, y no se tiene acceso a las mismas condiciones, o lo que llaman en Colombia la igualdad de armas. Entonces esos ya son una serie de obstáculos que marcan una diferencia o una condición desigual para defenderse, y que genera dificultades para poder controvertir efectivamente las acusaciones que pesan contra ellos y ellas. Esa es una situación que genera también dilaciones dentro de los procesos judiciales, porque si bien aquí se encuentran establecidos los términos, es imposible poder señalar que una defensa se puede desplegar, o todas las actividades investigativas de la defensa se pueden desplegar en un mes, que es lo que la ley establece, y si
supera dicho término, pues es un término que se cuenta en desfavor de la defensa, lo que significa que hay una prolongación efectiva de la privación de la libertad. Entonces, eso, digamos que existe una apariencia legal de todo este tiempo que han estado privados de la libertad, pero que cuando uno lo contrasta a la luz de la realidad, pues se encuentra que hay unas diferencias y unas dificultades materiales que impiden un ejercicio adecuado del derecho a la defensa y el derecho a la defensa en libertad. Entonces esa es como la situación que se ha presentado en la gran mayoría de los casos en que es imposible cumplir con esos términos para poder desarrollar y controvertir una actividad investigativa de la Fiscalía que con todo su poder, con toda la capacidad, pues presenta con bastante inquina, como lo he dicho, una serie de acusaciones que económica y materialmente es imposible o muy difícil de controvertir. Y esa es como parte de las circunstancias que llevan a esa prolongación de los términos de privación de la libertad de estos jóvenes que desde un inicio debieron haber estado o debieron haber tenido la posibilidad de defenderse en libertad. Con todo esto que usted nos narra, lo que uno se pregunta entonces es cuánto más tiempo van a estar estos jóvenes tras las rejas. Si lo que estamos observando es una serie de bloqueos de carácter político directamente como una decisión sesgada de la Fiscalía, que no tiene nada que ver con el proceso judicial y la justicia misma en Colombia de cómo actúa, abogada. ¿Cuál es su apreciación con respecto a ello? Con esto la despido. Sí, no, es que incluso adicional a lo que ya había manifestado y a lo que usted acaba de señalar, encontramos que la Fiscalía ha acudido a argumentos bastante bajos para poder prolongar los términos de privación de la libertad. Y es que en Colombia hubo una reciente o relativamente reciente normativa que duplica los términos de privación de la libertad, no solamente a aquellos casos donde hay 3 o más procesados, sino aquellos casos donde se considera que los delitos o presuntos delitos son cometidos a través de grupos de delincuencia organizada, y esto ha generado que los términos se prolonguen aún más a los que ya están previstos para la acción de su situación y que por lo menos se pueda continuar el proceso en libertad. Entonces, todo es una cantidad de situaciones, de triquiñuelas que lamentablemente los jueces de control de garantías avalan de la Fiscalía y hace parte de ese tratamiento de enemigo que han recibido estos jóvenes que salieron a protestar y que hoy se encuentran encarcelados por ello. Muchísimas gracias, abogada, por entregarnos esta información, a ayudarnos a comprender cuáles son las razones de por qué después de que ha pasado tanto tiempo estos chicos y chicas siguen tras las rejas. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por esta posibilidad de transmitir la realidad de lo que está ocurriendo con estos jóvenes que ya lamentablemente han tenido que sufrir el rigor de la cárcel por esa falta de interés que han tenido los gobiernos de cumplir con los acuerdos y con las responsabilidades y garantías que tiene la población colombiana en materia de derechos sociales. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, en Jalisco, un grupo de madres que busca a sus hijos e hijas halló varias fosas clandestinas, hasta ahora con 20 cuerpos. Una llamada anónima les dio las coordenadas. Les urge saber si allí están sus muchachos, pero necesitan más apoyo estatal. Recordemos que Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas de México. Les contamos, lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. Para ir detrás de sus sueños. Ellas tienen la energía para impulsar sus metas. Nuestro país tiene la energía de millones de bolivianas y bolivianos. Con la firma de convenios entre los consorcios de China y Rusia, Bolivia consolida la industrialización del litio y nos asegura una multimillonaria inversión para implementar 4 plantas con tecnología de extracción directa del litio, EDL. Con nuestro modelo soberano de inversiones, tenemos el control total de la cadena productiva, desde la extracción, industrialización, hasta la comercialización de productos. Para llegar al bicentenario de Bolivia, con una producción de 100.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Cada meta la alcanzamos unidos.
porque somos parte de esta historia. Somos el gobierno de la industrialización. En Noticia México, la Asociación de Madres Buscadoras halló al menos 10 fosas comunes clandestinas con restos humanos en el estado de Jalisco. Pese a los esfuerzos del gobierno por detener las desapariciones, el fenómeno sigue manifestándose. Vamos a ver de qué se trata. Una llamada anónima guiaría a las madres buscadoras de Jalisco al municipio Tlajumulco de Zúñiga, donde hallaron al menos 10 fosas comunes con restos humanos. La coordinadora de la asociación relató los hechos. Fue por una llamada anónima. El día de hoy en la madrugada me recibo una llamada anónima en el cual me indican las coordenadas del lugar y refieren pues que hay arriba de 50 cuerpos. A su vez, dio un estimado de cuerpos hallados. Muchos de ellos estaban cubiertos de cal, envueltos en bolsas y cobijas. Esperemos, hasta ahorita se han descubierto alrededor de 20. Por su parte, el fiscal regional, Luis Joaquín Méndez, aseguró que el Instituto Forense está haciendo las investigaciones competentes para identificar a los occisos. Vamos a esperar a que culmine el procesamiento y estar en condiciones de darles un número adecuado para no cometer algún error. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre una tragedia similar, pues el 14 de junio, un grupo de madres que buscan justicia para sus seres queridos reportó 27 bolsas con restos humanos en el mismo lugar. Desde 1962, el país tiene un estimado de poco más de 110,000 desaparecidos registrados, de los cuales 15,000 corresponden al estado de Jalisco, convirtiéndolo en una de las entidades más violentas del país. Según las autoridades, las desapariciones estarían relacionadas a las guerras entre carteles de narcotráfico, aunque esto no determina que las víctimas estén involucradas en delitos. De acuerdo con el informe del Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE, Jalisco cuenta con la presencia de 6 organizaciones de crimen organizado, entre ellas los Queenies, el Cartel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana, los Guerreros Templarios, el Cartel Nueva Plaza y el Cartel de Jalisco Nueva Generación, mejor conocido por sus 4 siglas, CJNG, que según estudios nacionales, tiene presencia en el 81% del territorio nacional. El año 2022 tuvo un total de 1,605 homicidios. Mientras tanto, para el 31 de mayo de 2023, el Estado registró 624 muertes. Se estima una cifra de 1,555 para finales de año, según datos oficiales. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado en varias ocasiones su compromiso de combatir los altos niveles de corrupción y violencia que han dejado administraciones anteriores. Según el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, para finales de 2021, los efectivos del ejército desmantelaron 27 laboratorios de droga bajo el poder del CJNG, de los cuales 14 se encontraban en Jalisco. Allí los hechos. Más información a esta hora de Ciudad de México con nuestro corresponsal Daniel Rosas. Hola Daniel, adelante, muy buenas noches. ¿Qué más se sabe acerca de este hallazgo? Hola Tatiana, muy buena noche para todos ustedes. Bueno, pues hace algunos minutos el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, dio unas declaraciones a la prensa, una breve entrevista, en donde de acuerdo con el mandatario local, pues el índice de personas desaparecidas va en descenso, tan solo ha bajado, de acuerdo a lo que informó hace algunos minutos, un punto porcentual, pero pues de acuerdo con él, se está revirtiendo ya esa tendencia de desapariciones que se tienen en la entidad. Aquí hay que mencionar varias cosas, Tatiana, de entrada, que efectivamente, como veíamos en este trabajo, Jalisco es la entidad que registra uno de los niveles más altos de personas desaparecidas, pero no es la única. De hecho, la Asociación de Madres Buscadoras de Jalisco es tan solo una de las muchas que existen y que se dedican justamente a esta labor.
principalmente es en la zona norte y occidente en donde se da este fenómeno, y recientemente se ha relacionado inclusive con el tránsito, de personas migrantes que buscan justamente llegar mediante esta ruta de Ciudad de México, occidente y norte, a la frontera con Estados Unidos. Ahora, aquí, como lo veíamos en este reporte, pues efectivamente, de acuerdo con las autoridades, este fenómeno de la desaparición se relaciona justamente con el actuar de grupos del crimen organizado. Y la cifra que se da a conocer de alrededor de 110,000 personas desaparecidas, hay que ponerla también en un contexto, porque, Tatiana, no se trata de que sean los únicos o la cifra más alta de personas desaparecidas, sino que es la cifra de las personas que aún permanecen desaparecidas. Es una cifra que se ha ido moviendo, apenas hace cuestión de unos 4 o 5 meses aproximadamente, 6 meses, a principios de año, llegábamos justamente a las 100,000 personas registradas como desaparecidas. Pero de acuerdo con expertos, con integrantes de organizaciones de derechos humanos, esta cifra sube, resulta que de repente encuentran algunas de las personas, vuelve a bajar y está variando. De tal forma que esta cifra de 110,000 personas desaparecidas son las que permanecen, pero habría que sumar todas las que en su momento ya habían sido reportadas como desaparecidas y que fueron encontradas con o sin vida, lamentablemente. Y bueno, ahora, ¿qué ocurre con las personas que son halladas? Bueno, de entrada ha habido un reconocimiento no solamente por parte de algunos gobiernos, sino también de la sociedad en general, pues hacia los grupos de madres buscadoras, porque prácticamente desintegran sus vidas para dedicarla de lleno a la búsqueda de sus seres queridos. Pero también su actuar, hay que decirlo, es limitado. Una vez que ellas se encuentran, como ocurre ahora en Jalisco, las fosas clandestinas o restos humanos, ya no pueden hacer más. Tienen que dar parte a las autoridades, concretamente a las fiscalías, para que sean ellos quienes hagan justamente la labor de identificación y de traspasar los cuerpos a algún centro, de, por ejemplo, una morgue. Sin embargo, esto ha llevado a México a otra realidad muy lamentable, muy dolorosa que hay que resaltar, que es la llamada crisis forense. Es decir, el Estado se está viendo rebasado por la cantidad de personas que son encontradas desaparecidas. Y bueno, pues también para terminar con este contexto, hay que dar un detalle más. Recientemente, y concretamente las 2 semanas anteriores, han habido llamados a través de redes sociales por parte de las lideresas de estos grupos, de estos colectivos de madres buscadoras de Sonora, pidiéndole a los grupos del crimen organizado que les dejen, por favor, realizar la búsqueda de sus seres queridos, es decir, que les den tregua, porque evidentemente ellas en esta labor de búsqueda son amenazadas por grupos del crimen organizado y también, hay que decirlo, en algunos momentos hasta por las propias autoridades coludidas con estos grupos. Así, el panorama que se tiene aquí en México con esta crisis tan fuerte de personas desaparecidas y la crisis forense, Tatiana. 2 crisis que se unen en un solo hecho, pero que la verdad lo que uno observa con todo esto es qué tal el nivel de valentía de estas madres buscadoras. Muchas gracias, Daniela, hasta mañana, buenas noches. Vamos a entrar así con el análisis. Para ello nos acompaña Adrián Ramírez, es presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Nos acompaña desde Ciudad de México. Adrián, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Aquí pues atentos a este llamado tan importante y gracias por estar atentos de la situación que vivimos en nuestro país. Muchísimas gracias. Con respecto, primero, antes de entrar al panorama nacional, lo que sucede en Jalisco, ¿necesariamente está relacionado con el número de grupos criminales que hacen vida, de grupos criminales aliados al narcotráfico y otras prácticas ilegales dentro del Estado, Adrián? Vale mucho la pena que cambiemos los parámetros de análisis, porque si hablamos de delincuencia organizada, hay que hablar también de un narcoestado policíaco militar que se instituyó por casi 40 años de neoliberalismo y que nos llevó a esta crisis terrible que hoy estamos viviendo. Hay que hablar que en ese proceso de violencia que se genera desde el propio Estado, como políticas de Estado, se infiltraron grupos de mercenarios que venían de las fuerzas especiales del ejército, no solo de México, sino también de Guatemala, de El Salvador, de Colombia y asesores incluso israelíes. Entonces, esto nos generó grupos que fueron cada vez más violentos y que no solamente se dedicaban al trasiego de drogas, sino que generaron hacia el interior un verdadero clima de terror y un proceso de terrorismo de Estado en el que no se buscaba solamente ejecutar a las personas, sino incluso calcinarlas o triturarlas
o descuartizarlas y exhibirlas públicamente, porque eso permitía generar en el colectivo social y los medios de comunicación que le hacían comparsa la necesidad de mayor militarización, de leyes más enérgicas y sanciones más graves. Entonces, lo que estamos viviendo es este acumulado de una secuencia que viene del 2006 y, como bien se ha mencionado, más de 110,000 personas se encuentran en calidad de desaparecidas, aunque ya hay una gran cantidad de personas que han sido encontradas en términos de cuerpos, de restos humanos, pero ahora el problema grave en esta crisis forense es el proceso de la identificación. Y lo más lamentable es la gran cantidad de fosas clandestinas que se dieron. Del 2006 al 2018 se contabilizaron como conocimiento 2.835 entierros clandestinos, y del 2018 al 1 de enero de este año se han contabilizado 2.710 hallazgos de fosas clandestinas, que no necesariamente corresponden a que fueron inhumadas en estos periodos, sino que son hallazgos que vienen del acumulado de cuando el gobierno de México, a través de Felipe Calderón, decidió iniciar una guerra total en contra del pueblo, llamada guerra contra el narcotráfico. La llamada guerra contra el narcotráfico. Adrián, así que con todo esto que nos dices, la cifra de 110,000 personas desaparecidas en este contexto de desaparición forzada podría ser mucho mayor. Sí, aunque lo más preocupante del hecho es que el Estado mexicano, a pesar de que ha reflejado voluntad y ha desarrollado una serie de acciones, no es capaz de lograr revertir esta crisis forense, ya que también hacia el interior de nuestro país hay, dentro de las propias estructuras del Estado, elementos que se oponen y que mantienen todavía este proceso hegemónico que está desmontándose. Pero hay un elemento fundamental. ¿Y quiénes, Adrián, permíteme preguntarte, ¿y quiénes se oponen? Sí. ¿Es una colusión, son intereses de sectores locales o regionales o aún del estamento nacional con esos grupos criminales? Fundamentalmente es una situación transnacional, va más allá de nuestro país, y es la injerencia de estos modelos del lobby de las armas que llevan a nuestro país a consumir una gran cantidad de armas. La delincuencia organizada fue organizada por los operativos Rápido y Furioso, Receptor Abierto desde Estados Unidos, con la presencia de la CIA y la DEA en nuestro país, y es quien más se beneficia con las empresas que se encargan de la venta de armas y generar un conflicto al interior de nuestro país. Tenemos un pueblo garante que está luchando hoy y que no olvida, que insiste y que está trabajando, y gracias también a que empieza a cambiar la mentalidad de aquellos que fueron utilizados en este proceso de lucha, a que ellos mismos están empezando a dar las coordenadas de dónde se encuentran las personas que fueron inhumadas clandestinamente. Y la valentía de las mujeres, de las madres buscadoras que, a pesar de las amenazas, a pesar de la intimidación, a pesar de todo, sumado, por supuesto, transversal, el dolor por la pérdida, por la desaparición de sus hijos e hijas, salen a buscarlos a pesar de todo eso. Así es, eso es lo más importante y es lo que nosotros podemos destacar hoy. Vemos a un pueblo que lucha, que está enfrentando y que está buscando resultados y que no deja de presionar a quienes hoy están en el gobierno para que se pueda lograr dar resultados. No basta la voluntad solamente de decir que van todos los recursos, y ha habido una gran cantidad de acciones, centros de identificación, registros, un elemento importante, pero que todavía es insuficiente, sobre todo si nosotros no dejamos de ver que se trata de un tema transnacional, que es el gran negocio de la guerra, de las armas y de la violencia como forma de control de los pueblos y también como forma de sometimiento, porque detrás de todos estos grupos estaban los intereses de las transnacionales que también pretendían saquear de nuestros recursos naturales, y justamente la imposición de megaproyectos y obras de saqueo y expoliación a través de las empresas transnacionales se dieron mediante esta guerra de terror que ocurrió
como parte de los acuerdos que desde el gobierno se gestaron y que hoy están desmantelándose. Y lo peor, como lo estamos señalando nosotros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país sigue brindando protección a estos grupos. No puede ser que Genaro García Luna, que fue el superpolicía de Estados Unidos y México, hoy se encuentre culpable en Estados Unidos, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga a bien descongelar las cuentas que se habían congelado en búsqueda de eliminar o de cuando menos tratar de resarcir al pueblo de todo lo que ellos despojaron del erario a través de los grandes negocios que hicieron. De la misma manera vemos cómo Israel está protegiendo a todos ellos que participaron, comenzando por Cerón de Lucio, que fue uno de los responsables de la tortura de los casos de Ayotzinapa y que hoy se encuentra gozando del beneplácito de Israel y no coopera para que se puedan entregar. ¿Por qué? Porque el Estado israelí y sobre todo esta facción sionista hizo grandes negocios con México, causando dolor y muerte en nuestro país. Muchísimas gracias, Adrián. Eso es parte entonces de la comprensión de lo que estamos observando hoy, en particular esta coyuntura, Adrián, estas madres valientes, madres buscadoras de sus hijos e hijas, que producto de una llamada anónima encontraron estas fosas clandestinas. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, Tatiana, qué bueno que así les consideras. Muchísimas gracias, buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.